Capítulo 3. Hoy estaremos haciendo lectura de todo el capítulo 3. Que el Señor nos ayude a poder aplicar su palabra y a vivir su palabra. Cuando lo tenga, se pone de pie conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque al ir a ella reconocemos que es la única fuente de agua que puede limpiarnos. Señor, es la única autoridad que puede dirigirnos. Es aquella, Señor, que tiene el poder para traspasar todo lo que nosotros no podemos entender, incluso en la sabiduría humana. Es la espada que atraviesa nuestra alma, nuestro corazón, nuestras coyunturas, nuestra más íntimo. Ahí llega tu palabra. Es el martillo que rompe nuestro duro corazón. Gracias, porque al exponernos a ella, sabemos, Señor, que hará un efecto para tu gloria. Está viva y es eficaz. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. En este pequeño texto que acabamos de leer, podemos resumir todo lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo 13 con dos palabras que distinguen muy bien nuestro andar como cristiano en el día a día. Y esas dos palabras que Pablo menciona y que enfatiza en este texto es la aflicción y el gozo. Si algo puede caracterizar nuestra vida cristiana es que en muchas maneras y en diversas maneras vamos a tener aflicciones, pruebas, tribulaciones, dolor,
Pero por otro lado, podemos decir amén juntamente con Pablo, aquellos que hemos reconocido que la vida cristiana no solamente está llena de aflicción, sino que está llena de mucho gozo. Y algo que continuamente estamos experimentando, y aunque parece inverosímil tener gozo y aflicción a la vez, puede el creyente tener esa realidad diaria. Tengo el gozo del Señor que me fortalece por lo que ha hecho en mí, por lo que está haciendo en la iglesia, aunque estamos en medio de un mundo lleno de aflicción y tribulación. Y es lo que el apóstol Pablo experimentó en su vida, y es lo que los tesalonicenses estaban experimentando en el momento en cual él le escribe esta carta, y es lo que se nos ha prometido y lo que Jesús y su palabra nos ha dicho que también tú y yo vamos a experimentar. Es un caminar amargo, es un caminar dulce, es un caminar difícil, es un caminar a la vez fácil. ¿Por qué difícil? Porque no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Fácil porque Él ha llevado nuestras cargas. Dice, espérate, esto como que pareciera como que un camino de altas y bajas, pero en el Señor, en su propósito soberano, así lo ha permitido para que como iglesia, como hijos suyos, como sus ovejas, nosotros podamos crecer y depender cada día de Él. Quiero que veamos el primer punto que el apóstol Pablo trae aquí al escribirles a esta iglesia y el propósito por el cual Él lo hace. Primero quiero que veamos el corazón y la nostalgia del pastor que se preocupa por sus ovejas, se preocupa por su iglesia. Es el discipulador que no solamente le quiere dar una clase y llenarle la cabeza de información. Es el discipulador que está preocupado por la vida espiritual y el crecimiento y la formación del amor de Dios, de la fe y de la santidad en su iglesia. Así que aquí podemos ver tanto el corazón pastoral de Pablo y también podemos ver la docilidad, la enseñabilidad, la humildad de la iglesia de Tesalónica. Ahí están las dos cosas importantes: el carácter de alguien que discipula, pero a la misma vez lo enseñable de aquel que se deja discipular. Si una persona no es enseñable y no se deja discipular, hermano, yo les aseguro que su vida cristiana va a terminar muy mal. Incluso yo me atrevería a preguntar si realmente es un discípulo, porque la palabra discípulo es un estudiante, alguien que aprende. Entonces un discípulo es alguien que continuamente está aprendiendo. Todos los discípulos de Jesús nunca llegan a un punto donde dice, ya yo no soy un discípulo. No, yo continuamente estoy aprendiendo. Y aquí podemos ver ese corazón pastoral de Pablo y a la misma vez una iglesia que se deja discipular, que se deja cuidar y que se deja guiar por el Señor. Número 1, miremos cómo comienza este texto. Por lo cual, por tanto, por lo que yo le he venido diciendo, terminamos el versículo 17 y 18 del capítulo 2 diciendo que estaba ansioso el apóstol Pablo por verlo, quería estar con ellos, ir a vosotros, y sabemos que Satanás se lo había impedido, pero él tenía el deseo de estar ahí, y vemos esa preocupación que ya venía cargando el corazón de Pablo y que ahora revela que va a hacer todo lo que esté a su alcance para poderlos ayudar, aunque él no pueda estar con ellos. Por lo cual, no pudiendo más, acordamos que quedarnos solos en Atenas. Yo me voy a quedar solo, pero yo voy a enviar a Timoteo. Aunque yo me quede solo, yo prefiero que la iglesia pueda ser edificada y cuidada, aunque eso me cuesta a mí soledad. Y ese es un buen principio que cada uno de nosotros debemos observar al iniciar este versículo. Él no soportó cómo podrían estar las ovejas y estuvo dispuesto a permanecer solo en Atenas y enviar a su hijo espiritual al ver la condición espiritual de ellos. Ellos estaban bien, pero había una preocupación porque la prueba, la aflicción podría hacer que la fe que ellos tenían y que era conocida por todos pudiera ir perdiendo fuerza.
Y esa era la preocupación. No era que ellos no tenían la fe y que ellos no estaban actuando bien. Ellos estaban actuando bien, pero Pablo quería cuidar de ellos, de que, ahí lo menciona, de que Satanás le engañara pensando que al venir tantas tribulaciones quiere decir que quizás estamos mal con Dios. Y Pablo le envía entonces a Timoteo. Él se queda solo. Recuerda que no había podido venir a ellos. Le había sido imposible estar con ellos. Y le envía a Timoteo. Era más importante para Pablo el poder cuidar de la iglesia de Dios que cuidarse a sí mismo. Él veló más por la seguridad del cuerpo de Cristo que por su propia seguridad. Él sacrificó su comodidad para servir a la iglesia. Y aquí lo podemos ver como inicio de este versículo. Pablo no pensó en él primero, Pablo pensó en la iglesia primero. Como creyentes es algo que nosotros debemos considerar. Siempre nos preocupamos más por mí que por la iglesia del Señor. En todo lo que vayamos a hacer, siempre debemos preguntarnos, yo me debo a un cuerpo, yo no estoy solo. Si tú eres parte de la iglesia, tú te debes a un cuerpo. Y tú debes preguntarte cómo esta parte del cuerpo se puede afectar si yo tomo X decisión o yo no hago tal cosa. Cada uno nos pertenecemos y nos debemos rendir cuenta y cuidarnos los unos a los otros. Y esta es la misión de Pablo. Les envío a Timoteo con el propósito de exhortarle, y mira lo que dice aquí el versículo 2, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. La razón por la cual estoy enviando a mi hijo amado, aquel que yo he discipulado, aquel que yo he cuidado, aquel que he mentoreado, se los envío en la confianza de que él va a poder cuidarle y él va a poder pastorearle y le va a poder dirigir para que nadie se inquiete, porque las tribulaciones eran reales. Ellos que estaban en medio de aflicción, para que en estas tribulaciones que ustedes tienen puedan estar seguros de que no son algo extraño lo que está sucediendo en su vida, sino que son parte del propósito de Dios. Tesalónica, no vean la tribulación como algo raro. Esto es parte de lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. Y Pablo le está diciendo, yo tengo un propósito al enviarle a Timoteo, y es que las metas que tengo con Timoteo es afirmar la fe que ya tienen para que no sean desviados por aquello que están atravesando. Ya Pablo se los había advertido. No era algo nuevo, porque mira lo que menciona ahí, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos. Ya yo les he dicho que van a tener tribulaciones. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. No debe ser algo nuevo, es algo que ya se les ha advertido. El mismo Pablo les había advertido. Versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos. No era que Pablo era un hombre que miraba el futuro, ¿no? Pero tú no tienes que mirar el futuro, ni conocer el futuro. Obviamente nadie puede mirar ni conocer el futuro, pero hay alguien que se las puede inventar para manipular a las personas. Pero Pablo podía advertirle a la iglesia, vienen tribulaciones. Jesús lo dijo, a mí me han perseguido, a vosotros también lo perseguirán. Yo no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal. Van a estar en medio del mal. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Estamos en un mundo de pecado, maldecido por causa del pecado. Así que tú no tienes que ser un profeta o un hombre que sabe el futuro para saber que mañana vendrán aflicciones. Y yo sé que nadie quiere decir amén a eso, porque nadie quiere recibir aflicciones, pero en un mundo caído yo les aseguro que va a haber aflicción. Año 2022, este será el año donde se acaba la pandemia, el año donde vienen bendiciones, el año donde, tranquilo, que estamos en un mundo de pecado.
Van a seguir viniendo nuevas pandemias, van a seguir viniendo nuevos problemas, van a seguir viniendo nuevas aflicciones. Lo bueno es que el Señor ha prometido que esta no va a ser nuestro hogar para siempre. Así que no esperes que este mundo mejore en el sentido de que todo en la vida me va a ir bien. Y es que esto va a venir de bien y de bien y de bien. Sí, va a venir de gloria en gloria y de bien en la medida en que las aflicciones hagan que tú te parezcas a Jesús. Nada más. Pero en un mundo de pecado vamos a ver continua aflicción. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. Y sabéis, ya yo se los he dicho que esto va a ocurrir. Ya ustedes saben que esto iba a pasar en medio de ustedes. Incluso en Hechos capítulo 9, versículo 16, el Señor le dijo a Ananías sobre Pablo, hablando específicamente del ministerio apostólico de él, y le dijo: yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. En el momento en que Pablo fue llamado por Jesús, inmediatamente Jesús le dijo cuánto él iba a padecer por el nombre de él. Le dice a Ananías acerca de él: ya yo se lo he dicho, que él va a padecer por mi nombre. No veamos la prueba, no veamos la aflicción, no veamos el padecimiento, hermano, como una obra de Satanás donde Dios te dejó. No, veamos la prueba como algo que dice la palabra que ya iba a ocurrir en nuestras vidas. No es algo nuevo. Dios nos ha dicho, va a venir, de manera que ustedes puedan estar apercibidos y puedan asegurarse que el trabajo de la predicación, el trabajo del cuidado, del edificarse los unos a los otros, no es en vano y vaya a ser sacudido por Satanás, poniendo pensamientos que no son reales en nuestra mente y engañándonos y confundiendo al pueblo de Dios. Es lo que dice el versículo 5. Yo se los he traído a ustedes de tal manera que ustedes puedan estar firmes en la fe, en el cual también yo, no pudiendo soportar más, envié a informarle de vuestra fe, no sea que hubiese sido tentado y el tentador, y que nuestro trabajo resulte en vano. No se desanimen por lo que está ocurriendo. No vale la pena. Mira, después que yo me esfuerzo, mira lo que viene es problema tras problema. ¿Y quién dijo que iba a ser diferente? Nosotros no le servimos a Dios para que los problemas se vayan. Nosotros no le servimos a Dios como un talismán que aleje de nosotros los problemas. No, eso lo creen los supersticiosos, los brujos, los espiritistas. El cristiano no cree eso. Nosotros no le servimos a Dios como un amuleto que me guarde de que no me ocurran cosas malas en la vida. No, el cristianismo no es eso. Así que tengamos cuidado. Pablo dice de que Satanás ponga en tu mente: están teniendo aflicciones, están teniendo problemas. Eso tiene que ser que algo está mal en tu vida. Es lo mismo que enseña, hermano, la falsa doctrina de la prosperidad. Si tú no estás prosperando y si tú estás enfermo, algo está mal en tu vida. Eso no es cristianismo. Porque Pablo muchas veces estuvo en escasez y hay veces que estuvo en abundancia. Hay veces que estaba en salud, hay veces que estaba en enfermedad. Nosotros no le servimos a Dios para que estas cosas no nos ocurran. Es porque ya Él pagó el precio de mi salvación y Él compró mi sanidad eterna, y estoy en Cristo seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni enfermedades, ni tribulaciones, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su evangelio compró mi garantía final, que no está aquí en la tierra, está en los cielos. Por lo tanto, mi gozo y mi afirmación y mi esperanza está en lo que Cristo ha hecho por mí. Versículo 6 al versículo 8. Ahora, luego de Pablo dar el informe por el cual él envía a Timoteo, ahora Pablo habla del informe que él recibe de Timoteo al traerles la buena noticia. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió a nosotros, y nos dio la buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros también nosotros a vosotros. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados
de vosotros por medio de vuestra fe, y que ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora el versículo 6 comienza con un pero. Hay un cambio de tono en la carta donde Pablo comienza a informarle que Timoteo, al venir de regreso, el informe fue de una buena noticia, fue muy favorable. Porque él no vio a esta iglesia en un problema sumido en el cual yo entiendo que pareciera que Pablo creía que la iglesia, cuando Timoteo llegara allí, se iba a encontrar de esta manera. Pero cuando Timoteo llegó allí, lo que ocurrió, dice aquí la palabra en el versículo 6, que Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia. Mira esa palabra. Esa palabra buena noticia en el original es la misma palabra que nosotros conocemos como evangelio. En el original dice, pero vosotros, cuando Timoteo volvió a vosotros y nos dio buena noticia y nos dio evangelio. Evangelio es una buena noticia, la buena noticia. Así que lo que está diciendo aquí Pablo, buena noticia que él nos dio, utiliza la misma expresión de la buena noticia del evangelio que estaba produciendo. El evangelio fue la buena noticia que produce en la iglesia de Tesalónica buenas noticias. Lo que estaba ocurriendo en el corazón de esta iglesia era que la noticia del evangelio traía a los demás la buena noticia de que sus vidas estaban seguras, afirmadas y comprometidas con el evangelio. Era una iglesia fiel al Señor y al servicio de los demás. Y él utiliza esta expresión, y es que es un poco raro verlo como evangelio sin hablar del evangelio, sino de la buena noticia del gozo que la iglesia estaba firme en el Señor en medio de las tribulaciones. Y mira cómo resalta aquí las características que mostraba la iglesia de Tesalónica. Características que reflejan madurez espiritual. Y son dos características base, fundamentales para un creyente que crece continuamente, en madurez espiritual. Dice el versículo 7 que allí pudo confirmar en ellos la fe y el amor que tenían para con Dios y la iglesia. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe y de vuestro amor. Cuando él llega allí, él ve cómo la salud espiritual de la iglesia de Tesalónica estaba sólida, estaba firme, y él puede mirar la fe y el amor en lo que caracteriza a esta iglesia. Probablemente el temor de Pablo era que al llegar Timoteo a aquel lugar, él encontrara que la fe de ellos y el amor de ellos estuviese totalmente desanimados. Mira todo lo que nos está pasando. Y viniera el desánimo. Porque, hermanos, la aflicción muchas veces trae desánimo. Y lo único que puede vencer el desánimo en un verdadero creyente es que tenga una fe sólida y saludable y fuerte. Y que tenga un amor en el cual ellos puedan continuamente crecer. ¿Cómo yo sé que estoy creciendo en madurez espiritual en medio de mis aflicciones? Porque mi fe se fortalece. Y mi amor hacia Dios y mi amor hacia mi hermano también. Cuando nuestra fe es débil y mi amor es débil, el desánimo es lo que viene a caracterizar nuestras vidas en medio de las tribulaciones. Y Pablo puede entonces sentir gozo porque hay una contestación a la oración de Pablo. Recuerda que comienza el apóstol Pablo diciendo en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 que acabamos de estudiar, que él oraba continuamente para que pudieran ser fortalecidos en la fe. Así que las oraciones de Pablo estaban siendo contestadas porque es una iglesia que estaba
firme en la fe y estaba mostrando el amor del Señor. No eran oraciones en vano, estaban firmes, y eso trae consuelo al apóstol Pablo. Eso trae gozo de saber que están pasando momentos de dificultad, pero ellos están firmes en la fe y el amor para con los unos a los otros. Aquí volvemos otra vez, el cambio de la aflicción a la alegría, del gozo a la aflicción. Me gozo porque ustedes muestran evidencias de madurez espiritual. La fe de los tesalonicenses era una inyección a la vida espiritual del apóstol Pablo. Cuando los ve a ellos en fe y en amor, en medio de las tribulaciones, impulsa la vida del apóstol Pablo a decir, wow, esto es algo que me llena de gozo. Y hermano, yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento cuando usted visita a alguien. A veces me ha tocado visitar pacientes de cáncer en su etapa terminal, que son creyentes, y hermano, tú sales de ese lugar tan lleno de gozo cuando tú escuchas a muchos de ellos. Recientemente falleció una hermana que venía aquí, que tuvimos la oportunidad de visitarles en continuas ocasiones, hermano. Cuando salíamos de ese lugar, que íbamos con nuestro hermano George o José, esta hermana lo que pensaba era en las glorias celestiales. Lo que decía, mira, yo sé que mi cuerpo se está desvaneciendo, pero yo tengo una seguridad en el Señor. Yo sé que yo voy a estar en su presencia, y podíamos cantar con gozo y con regocijo, y salíamos de allí gozosos, hermanos. A pesar de esa situación, podíamos salir gozosos. ¿Por qué? Porque su cuerpo está deteriorado, pero su fe y su amor están fortalecidos. Y eso es algo que debe caracterizar a nosotros como iglesia. Estamos pasando momentos difíciles de aflicciones, de enfermedades, pero hermano, lo que debe caracterizar a la iglesia Bautista Sin Paredes de Guayama no es una continua queja por lo que están viviendo. ¿Cómo está? Ahí. Y empiezan a darte un listado de todas las quejas que tienen, todas las dolencias que tienen. Ahora en la mañana saludé a mi hermana y a su esposo. Le dije, ¿cómo están mis queridos hermanos? Estoy bien, me siento joven. Yo estoy diciendo que esto es confesión positiva, pero en el buen ánimo, dice, a los jóvenes no sentimos ya dolencia, eso es para los viejos. Y yo, amén. No nos debe caracterizar, hermano, una continua queja. Debe caracterizarnos como queremos ser como Tesalónica. Y queremos crecer en fe y en amor. Estamos pasando momentos difíciles, pero que nuestra boca exalte lo que Cristo ha hecho por mí. Que mi fe pueda estar fortalecida en el Señor. Yo no estoy diciendo que las dolencias no desaniman. Yo no estoy diciendo que hay momentos dados donde quisiéramos tirar la toalla. Pero es ahí donde más debemos fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Mi amor hacia el Señor y mi amor hacia mi hermano. Porque yo no tengo la mirada puesta en las cosas terrenales. Yo no tengo incluso mi mirada puesta en cómo pueda responder mi cuerpo. Yo tengo mi mirada puesta en el galardón que Él ha prometido en la persona de Jesús. Ahí está mi esperanza. Puedo tener gozo. Puedo estar en continua alabanza a nuestro Dios. Y eso trae gozo tanto a los discipuladores como a la iglesia. Eso trajo gozo al apóstol Pablo. Versículo 9. Ahí está la gratitud del apóstol Pablo. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Esto es como dirían en el buen puertorriqueño, como tenemos la costumbre de decir en nuestra cultura, yo no tengo cómo darte gracias por esto. Señor, dice Pablo, yo no sé cómo agradecerte por todo lo que tú estás haciendo a través de esta iglesia. Eso es lo que dice Pablo en una pregunta retórica. Por lo cual, ¿qué acción de gracia yo podré dar por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestro Dios? Orando de noche y de día. No era que Pablo no tenía otra cosa que hacer más que orar, pero era que Pablo tenía tiempos de oración, y en esos tiempos de oración Pablo oraba.
por esta iglesia y la recordaba continuamente en el Señor. Y de gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Esa era la meta que tenía Pablo. Tenía gozo, tenía alegría porque estaban haciendo la voluntad de Dios, pero le daba la gloria a Dios porque al final Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no es algo que salía de la iglesia de Tesalonicenses porque era una iglesia especial. No, eso era algo que Dios estaba produciendo en ellos. Permanecían en fe, permanecían en amor porque Dios lo estaba produciendo en ellos. Y daba gloria al Señor por la obra de Él, la obra de Cristo en medio de su iglesia. Y Él no solamente se quería quedar ahí, Él quería continuar discipulando a esta iglesia al punto que dice, y completemos lo que falta de vuestra fe. Espérate, pastor, ¿cómo que completemos lo que falta de nuestra fe? Nuestra fe no está completa en Cristo. Bueno, nuestra fe en Cristo es suficiente, es una vez dada a los santos, es la parte de lo que es nuestras creencias, eso está de una vez y para siempre. Pero hermanos, continuamente tu fe y la mía están en un proceso de crecimiento y de madurez hasta que Cristo venga. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo todavía no estamos completos en nuestra fe porque nuestra fe necesita continuamente madurar. Año tras año, mes tras mes, día tras día, nuestra fe debe estar en continuo crecimiento. Y Pablo, probablemente esta iglesia, aunque era reciente, no era una iglesia que llevaba tantos años, todavía el apóstol Pablo estaba cuidando de ellos porque quería guardarlos de que se confundieran. Ya estaba sucediendo. Algunos decían ya Cristo vino. Y ellos decían, espérate, entonces ante tantas tribulaciones Dios se olvidó de nosotros. Ya Cristo regresó y nosotros estamos todavía perdiendo el tiempo. Y en el celo espiritual de Pablo, en el amor pastoral del apóstol Pablo, él estaba interesado en el proceso de santificar sus vidas. Su fe continuamente necesita ser edificada y cuidada por el Señor, y para eso Dios lo puso a Él. El proceso de santificación de vuestras ovejas. Mira cómo dice ahí el versículo 13 al final. El deseo y la oración del apóstol Pablo. Es mi deseo que ustedes puedan crecer en amor. No es que no lo estaban haciendo, es que continúen creciendo, que continúen en la fe. No es que no la tengan, es que se siga fortaleciendo y que sus vidas puedan crecer en santidad. Versículo 13 al final. La fe, el amor y la santidad era la oración final del apóstol Pablo para con esta iglesia. Mira cómo dice Juan Calvino hablando de este texto. Dice, de aquí se deduce claramente cuánto debemos dedicarnos a enseñar. Pues a los maestros no se les ordenó únicamente que llevasen a los hombres a la fe de Cristo en un día ni en un mes, sino que llevasen a perfección la fe que acababan de comenzar. Es una enseñanza continua, es un crecimiento continuo de nuestra fe y no podemos pensar que ya hemos llegado. Por eso era la oración del apóstol Pablo al final del versículo 13, cómo debían crecer ellos en ese amor, en esa fe y en esa esperanza venidera en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en el capítulo 20 de Hechos, podemos ver el tercer viaje misionero, donde Pablo fue a Tesalónica, que ese deseo, oración del apóstol Pablo se hizo realidad. Porque cuando él va a ello, él encuentra a esta iglesia con fe, en la esperanza puesta en el lugar correcto y en el amor a Dios y los unos a los otros. La esperanza
que purifica al creyente. Cuando tú sabes que Cristo regresa, cuando tú sabes que eso es una realidad inminente en tu vida, que la primera venida fue una realidad, la segunda venida es una realidad, tú caminas continuamente limpiando tu vida, que viva y se vea digna de la muerte y el sacrificio de Cristo. Eso es santidad. Querer vivir una vida digna que muestre el valor del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y termina hablando del regreso final de nuestro Señor Jesucristo. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos anime y nos impulse a querer caminar en santidad delante del Señor. Un texto corto, pero a la misma vez con muchas aplicaciones a nuestras vidas, que no debemos de salir de este lugar sin poder pedirle al Señor que las aplique a nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo yo aplico esto a mi vida hoy? ¿Qué tiene que ver esa carta de Tesalónica conmigo hoy? Número 1, el principio de este sermón. Número 1, tendremos aflicción. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, confiad, yo he vencido al mundo. Número 2, la aflicción no la podrás evitar nunca. Las aflicciones son parte del plan de Dios para nuestra vida. No es como que el plan de Dios está siendo estorbado por causa de las tribulaciones. No, las tribulaciones son parte del plan de Dios. Y es a través de las aflicciones y es a través de los momentos difíciles que el plan de Dios se está llevando a cabo. Lo bueno de esto, aquellos que hemos sido llamados por Él, aquellos que hemos sido escogidos por Él, no debe traer confusión. ¿Por qué? Porque el destino final para el creyente no es que te mantengas sufriendo. Dios no diseñó el sufrimiento para que tú te continúes sufriendo por toda la eternidad. En esta breve, Pablo le llama tribulación momentánea, esta aflicción no durará para siempre. Pastor, ¿y hasta cuándo? Probablemente hasta que te mueras, pero te aseguro que ya no tendrás más muerte, ya no habrá más muerte, ya no habrá aflicción, dejarán de existir. No serán por la eternidad. No hay aflicciones. En Puerto Rico decimos, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No hay aflicciones que sean eternas, ni cristiano que la pueda resistir. Porque ya Cristo compró todo lo que yo no podría comprar para que lo que el pecado trajo al mundo sea quitado para siempre y por toda la eternidad estaremos con Él. Allí no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor porque las primeras cosas pasaron. Se acabó. Pero mientras tanto, resiste con fe. Mientras tanto, aguarda en ese momento de dolor, en ese momento de enfermedad, en ese momento de persecución, de tribulación. Espera un poco. Decía la canción del mundo, un poquito más. Un poquito más. Pastor, duele. Un poquito más. Ya no resisto. Un poquito más. Esto se va a acabar. Esto va a pasar. Es por eso que los creyentes que estamos en este lugar, yo quiero que preguntemos en el día de hoy, ¿cómo estoy viendo el sufrimiento y la aflicción para mi vida? ¿Cómo estás viendo el sufrimiento y la aflicción de Dios para tu vida? ¿La estás viendo como un castigo? ¿La estás viendo como una fuente donde quita tu gozo y tu deleite en Él? ¿Nos enfocamos en ella o la aflicción y necesidad de los demás también son importantes para mí? Tal y como Pablo le enseñó. Pablo le preocupó la aflicción del otro por encima de la de él. Y no era que él no tenía aflicción. Pero él puso primariamente la iglesia.
por encima de sus propias aflicciones. Y podemos entender junto con Tesalónica y con el apóstol Pablo que esta aflicción es momentánea y que producirá paz en la esperanza del gozo que experimentaremos un día. Y ahí es donde tiene que tomar una pausa nuestra alma y decir: esto es momentáneo, esto es breve comparado con lo eterno. Esto no se compara a las riquezas de gloria que tenemos en Él. Esto se acabará. Cristo compró de una manera segura y eficaz mi salvación en Él, y esto se va a acabar. ¿Cómo estamos viendo nuestra aflicción, hermano? No podemos ver nuestra aflicción y sufrimiento como el mundo la ve. Tenemos que ver nuestra aflicción y sufrimiento con nuestros ojos puestos en la gloria eterna y en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pablo le recordó a su alma esto, pero Pablo también oraba para que los tesalonicenses pudieran tener esto muy presente: la aflicción, la persecución, los dolores, las dificultades, las pérdidas, todo esto es momentáneo. Hermano, ¿por qué el mundo no tiene deseos de vivir? ¿Por qué vemos gente suicidándose? ¿Por qué vemos gente cada día más saliendo escándalos públicos de corrupción? Porque pensamos que aquí, que en esta vida lo es todo. Tienen su mirada en aquí y ahora. Y para colmo de males, tenemos una iglesia que se ha corrompido y que ha perdido el norte del propósito de Dios, diciéndole a la gente que tu mejor vida es ahora. Tu mejor vida no es ahora, ni aquí. Esa no es la esperanza del creyente. Aquí tendremos aflicciones. Mi mejor vida jamás será aquí en la tierra. Pero en medio de ella, Dios me da gozo. Aquí no está mi esperanza, pero mientras me mantengo aquí, yo puedo saber que un día estaré para siempre con Él. Él está conmigo y un día estaré para siempre con Él. Esa es la buena noticia del Evangelio. El Evangelio no es tu mejor vida ahora. El Evangelio es: tu mejor vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mientras esté yo aquí en la tierra, todavía tendré aflicción. No va a ser en esta era en la cual estamos viviendo. Y si no eres cristiano, yo quiero explicarte la buena noticia del Evangelio. Hay algo peor que lo que tú estás atravesando en el día de hoy. Hay algo peor que tu cáncer, hay algo peor que tu matrimonio que está a punto de romperse, hay algo peor que la crianza de tus hijos en la cual has perdido el control, hay algo peor que la traición que has recibido de parte de alguien, hay algo peor que tu bancarrota financiera, hay algo peor que cualquier cosa que tú hayas llegado en esta mañana, y se llama que un día tú estarás delante de la presencia de Dios y tu mayor problema es la ira de Dios ante un Dios santo y un pecador que aborrece su gloria. Tu mayor problema es que un día estarás bajo la ira de Dios por toda la eternidad. Todas las cosas que vemos comparado con lo que es la realidad de tu eternidad, tu mayor problema no son esas cosas. Tal vez tú llegaste aquí pensando: yo voy a ir a la iglesia porque Él puede resolver mi matrimonio, Él me puede sanar, Él me puede dar algo mejor de lo que yo estoy viviendo. Sí, pero quiero que sepas en el día de hoy que esa no es tu mayor necesidad. Puedes irte sano, puedes irte próspero, puedes irte sin ningún problema de los que has llegado, pero si sales de aquí con un problema con Dios, poco importa lo que has recibido. Poco importa tu sanidad si estarás bajo la eternidad condenado bajo su ira. Poco importa tu prosperidad si estarás toda la eternidad bajo el juicio de la furia justa y santa de Dios. Tu mayor problema es con Dios. La buena noticia es que Cristo pagó el precio para que ninguno de los que estamos en este lugar
se pierda por toda la eternidad bajo condenación. Él nos ha dado a su Hijo viviendo la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Él nos ha dado la esperanza de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No tienes que quedarte en esa condición. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra del Señor. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Él. Ahí está tu gozo, ahí está tu esperanza, ahí está tu verdadera confianza, no en las cosas de esta vida. El que quiera salvar su vida, dijo Jesús, si tú quieres salvar tu vida aquí en la tierra, la perderás. Pero el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. El mundo te enseña cómo conservar tu vida, a cómo salvar tu vida. Jesús te enseña cómo perder tu vida por causa de Él. Entonces tendrás la verdadera vida. Tu mejor vida ahora no es preservar tu vida para salvarla de sufrimiento. Tu mejor vida ahora es saber que vas a perder la tuya, porque con Cristo estás juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pierdo mi vida por causa de Él para hallar mi vida en Él. Como cantábamos, mi vida es Cristo, ¿no? Mi vida es Él, mi deseo es Él. Quiero terminar con una historia de una misionera de la IMB, International Mission Board, una misionera bautista del sur, que estuvo en Irak en el año 2004, un trabajo donde estuvieron haciendo varios proyectos de ayuda en purificación de agua como manera de poder evangelizar a los musulmanes de aquel lugar. El 15 de marzo del año 2004, se llama Karen Watson, regresaba junto a otros 4 misioneros, cansada pero entusiasmada, luego de investigar posibles proyectos de purificación de agua. Los iraquíes, sedientos, deseosos de poder tener agua pura, le habían dado una buena acogida, una bienvenida a aquel lugar para comenzar este proyecto. Mientras en una ocasión regresaban a su lugar de hospedaje, mientras manejaban a la ciudad, en una carretera de Mosul, Irak, fueron atacados por asesinos desconocidos, quienes se pusieron al lado de la camioneta y barrieron a balazos a aquellos que estaban en aquella guagua. Karen y 3 compañeros más, misioneros, se llaman Larry y Jean Elliott y David McDonald, murieron al instante a manos de esta turba que los asesinó. Murieron de una manera victoriosa. Pastor, unos misioneros que ni siquiera pudieron llevar a cabo el plan, pudieron morir de una manera victoriosa. ¿Cómo lo sabemos? Karen, la misionera, escribió antes de su muerte, el 7 de marzo del 2003, una carta a sus pastores diciendo lo siguiente: apreciado Pastor Phil y Pastor Rogers, solo deben abrir esta carta en caso que yo muera. Cuando Dios llama, no hay excusa. Traté de abrirles mi corazón a ustedes lo más posible, mi corazón por las naciones. No fui llamado para un lugar, fui llamada para Él. Obedecer fue mi objetivo. Sufrir era lo esperado. Su gloria, mi recompensa. Su gloria, mi galardón. Una de las cosas más importantes en este momento es conservar la obra. Escribo como si todavía estuviese trabajando con mi grupo de gente. Les agradezco mucho por sus oraciones y apoyo. Seguramente su recompensa en el cielo será grande,
Gracias por invertir en mi vida y mi bienestar espiritual. Continúen enviando misioneros. Continúen preparando buenos pastores jóvenes. En cuanto a cualquier servicio, que sigan siendo pequeño y sencillo. Sí, sencillamente, predique el evangelio. Sean valientes y prediquen el evangelio que salva y cambia las vidas. Den gloria y honra a nuestro Padre. El corazón misionero, preocúpate más de lo que algunos piensan que es sabio. Arriésgate más de lo que algunos piensan que es seguro. Sueña más de lo que algunos piensan que es práctico. Y espera más de lo que algunos piensan que es posible. No fui llamada para estar cómoda ni para tener éxito, sino para obedecer. No hay gozo más grande que servirle a mi Jesús y servirles a ustedes. Los quiero a los dos, a la familia de mi iglesia. Bajo su cuidado, Karen. Karen, igual que Pablo, igual que Silas, igual que Timoteo, igual que los tesalonicenses, entendieron de qué se trata la vida cristiana. Y yo me temo que hoy en día la iglesia del Señor ha perdido el norte de lo que realmente se trata la vida cristiana. Cuando Dios llama, iglesia, no hay excusas. Cuando Dios te llama para su gloria, debemos obedecer. Debemos esperar sufrir para Él. Esta mujer escribió 1 año antes de su muerte la posibilidad de que ella iba a morir. Y ella dice, Jesús es digno de que yo muera por su gloria. Y por menos que eso, nosotros vemos en el tiempo presente tanta apatía por servirle a Él. Nuestro objetivo es obedecer a Él, nuestro objetivo es sufrir para la gloria de Él, nuestro objetivo es saber que mi recompensa no está en las cosas de este mundo, mi gozo nadie me lo puede quitar porque no está en las cosas de este mundo. La esperanza de Karen era que un día verá a Jesús y estará con Él en la eternidad para siempre. Cuando tu esperanza como creyente está ahí, cuando lleguemos al cielo, yo te aseguro que todos nosotros que hemos creído en Cristo, lo que estará en nuestra mente es ¿por qué no hice más? ¿Por qué no me entregué más? ¿Por qué no me serví más? ¿Por qué no me di más? ¿Por qué no evangelicé más? ¿Por qué no oré más? Porque yo tengo una esperanza puesta en la eternidad junto con Cristo. Iglesia, tú y yo no fuimos llamados para estar cómodos en esta vida. Tú y yo nos fuimos llamados para que todas las cosas en esta vida nos vayan de maravilla. Si tienes eso en la mente, yo ruego al Señor que quite toda mentira de tu mente, porque tú no fuiste llamado para eso. Tú fuiste llamado a sufrir para su gloria. Tú fuiste llamado a vivir para su gloria. Y tú fuiste llamado, si es necesario, a morir para su gloria. Cristianos, no seamos cobardes. Somos unos débiles discípulos que viven por un poderoso Dios. Vivamos para la gloria de Dios. No fuimos llamados a ser exitosos en esta vida. Fuimos llamados a obedecerle y a servirle, cueste lo que cueste. Éxito es obedecerle. Éxito es servirle. Éxito es amarle. Éxito es hacer lo que Dios nos mandó hacer. Y no existe ningún gozo mayor que este. Aunque el mundo lo pueda ver como un fracaso. El gozo más grande es: estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Ese es nuestro caminar cristiano. Se nos ha prometido aflicción. Es momentánea. Gloria a Dios por eso. Es momentánea. Se va a acabar. Pero ninguna de las aflicciones presentes se compara
con el gozo que tendremos con Él para siempre. Y eso nadie te lo puede quitar. Ni la salud, ni la enfermedad, ni la escasez, ni la pobreza, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu vecino, ni aquel que te lleva la vida de cuadrito. Nadie te lo puede quitar porque lo tenemos seguro en nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que camina conociendo la realidad de un mundo pecaminoso y las aflicciones presentes con el gozo puesto delante de nosotros, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dé más Karen, Dios nos dé más Pablo, Dios nos dé más Silas, Dios nos dé más tesalonicenses para vivir para su gloria. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias por el gozo que podemos, Señor, tener. El saber que en medio de un mundo de aflicciones, tú has prometido guardar a tu pueblo, tú has prometido darnos la fe. Y de la misma manera, Señor, que lo hizo la iglesia de Tesalónica, nosotros quisiéramos de igual manera hacerlo. Perdónanos las veces en que en medio de las aflicciones nuestra fe mengua. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu, a tener una fe fuerte en ti. No una fe grande, pero una fe fuerte en ti. Una fe en la persona de Jesucristo y de su galardón eterno. Una fe en lo que tú has prometido darnos y a lo que nos has dado. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que el llamado al cristianismo es un llamado a una vida libre de problemas y de comodidad. Al punto de que cuando llegan los problemas y las incomodidades, lo vemos como algo extraño que está pasando a nuestras vidas. Cuando ya tú nos apercibiste y nos dejaste, Señor, claramente establecido que esto iba a ocurrir. Que podamos ver la vida como algo momentáneo. Que en medio del dolor, en medio de la tragedia, aquellos hermanos, Señor, que están atravesando situaciones duras, enfermedades difíciles, pérdidas de seres queridos, que todavía, Señor, está el dolor cercano. Recordemos, Señor, que esto es momentáneo. Lo que hoy no entiendo, lo que hoy no conozco, no sé el porqué de las cosas, podamos descansar en tu sabiduría perfecta. Podamos descansar en el único y sabio Dios, Señor, que ha orquestado desde la eternidad todo lo que estamos viviendo en el tiempo presente. Nuestras vidas están en las manos de un Dios sabio, poderoso y suficiente y soberano. De manera que podemos, Señor, tener seguridad. No sabemos el por qué. No nos tienes que explicar el por qué. Pero queremos conocerte a ti, Señor. Queremos, Señor, rendir nuestras vidas a ti. Y que cada día nos podamos parecer a esta iglesia. Que cada día podamos parecernos a esta Karen, a estos misioneros. Que saben, Señor, que tú eres digno de que aún en medio de nuestro sufrimiento tú recibas toda la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pongámonos de